colegas. Jocelyn Torres, muy buenas tardes, bienvenida al programa Líderes del Futuro aquí en KBBF. Nos dice aquí nuestras notas que usted es una de las coordinadoras del Departamento Regional de Parques en el Condado de Sonoma y usted trabaja en un departamento específico donde salen a la comunidad y educan a la comunidad. So Jocelyn, it says here that you are one of the community engagement coordinators for the Sonoma County Regional Parks, and you're bringing your colleague to this conversation, Mr. Greg Desmond. Welcome to the show. You are the Aquatics and Recreation Supervisor. Again, thank you for taking the time and being with us. Gracias por venir y platicar con nosotros, nosotras. Jocelyn, I wanted to start briefly just by giving us a little bit of information about what Regional Parks does. Because a lot of our Latinx community members who are listening may not even understand what the services are and perhaps how these are different from the city services that they may have. Entonces, Jocelyn, si pudieras tomarte unos momentos y explicarnos exactamente qué son los parques regionales del Condado de Sonoma y cómo estos se diferencian de los parques que están en las diferentes ciudades del condado. Okay. Hola, buenas tardes a todos y gracias por tenernos el día de hoy. Solo una pregunta antes de continuar. Para esta parte, ¿quieres que lo diga en español e inglés? Todo lo vamos a hacer bilingüe para que así todos en la comunidad lo entiendan. Okay, perfecto. So I'm just going to go ahead and start in English and then I will move on to Spanish. So thank you for having us today. And yes, so Sonoma County Regional Parks, there are spaces, green spaces that are being taken care of and that are open for community members of Sonoma County. So, and or anybody else who's visiting. So really we have roughly over now 60 properties that are specifically green spaces for folks to go and recreate, get connected to nature. And there's different parks have different facilities. So we have parks that are that you can go kayaking. There's parks that you can just go hiking, and there's parks that you can even go swimming. So they vary in different what is offered. So si nos pudieras decir en español la misma información. Sí, los parques regionales son áreas verdes que han sido protegidas y las están cuidando las personas que trabajan para los parques regionales para que la comunidad y personas puedan ir a estos parques. So, los parques hay diferentes, tenemos como aproximadamente 60 propiedades en el condado que uno puede ir y no tiene que ser uno ciudadano de residente pues del condado de Sonoma. Entonces está abierto. Lo único que sí es que se necesita un pase para entrar que puede uno adquirir una vez cuando uno va, paga unos $7 o puede comprar un pase por todo el año. So, puede uno comprar ese pase y tiene acceso cuantas veces uno quiera ir. Y en los parques hay diferentes formas de recrearse. So, uno puede ir a caminar, a relajarse, a conectarse con el medio ambiente. Hay parques que hay lagunas o uno puede ir a cayucos, andar en cayucos en el agua. Hay otros parques que uno puede ir a nadar. So hay diferentes formas de que uno puede ir a los parques y es accesible a uno por medio de agarrar el pase para entrar. So I'll just touch, I forgot to mention that the regional parks, to be able to go to the regional parks, you would have to, there is a fee
and it's a $7 fee per day if you don't have a Parks Pass. The Parks Pass is roughly around $70 now, and you can get that for the whole year, and it doesn't matter how many times you go. And one of the things that you mentioned a second ago was about swimming and aquatics and different programs that you have. And I think that's the perfect time to bring Greg into this conversation. So Greg, again, thank you for taking the time and being with us. The way I'm going to do it is I'm going to ask the question in English. I'm going to repeat it in Spanish, and then if you can take a second to give me that second to repeat it in Spanish. But again, thank you for taking the time. One, can you give us a little bit more information about what it is that you do specifically for the Sonoma County Regional Parks and the services that you're in charge of? Entonces, una vez más, al señor Greg Desmond, si pudiera tomarse un minuto para explicarnos qué responsabilidades tiene usted, qué es lo que usted supervisa, qué programa supervisa en el Departamento de Parques Regionales del Condado de Sonoma. No, great. Thank you so much for having us. Happy to be here. My name's Greg Desmond. I'm the Aquatics and Recreation Supervisor for Sonoma County Regional Parks. I'm responsible for the oversight of the Spring Lake Swimming Lagoon, pretty much anything aquatics related there, so that the water park. We have our junior lifeguard camp there as well. I also oversee the Healdsburg Veterans Memorial Beach out there in Healdsburg, kind of right under the bridge on the Russian River. Also in charge of the Russian River Safety Patrol. It's a team of lifeguards that go up and down the river patrolling them. Just been a lifeguard for over 15 years, just kind of promoting water safety to the community. And yeah, super excited to talk to you guys about Vamos a Nadar program today. Mi nombre es Greg Desmond y él es el supervisor de actividades acuáticas y recreación de los parques regionales. Él supervisa, es supervisor de mayoritariamente los programas acuáticos de los parques regionales y específicamente el parque de Spring Lake, como algunas personas lo conocen como el parque de los patos, ¿verdad? Uh-huh. Y también el Healdsburg, el Veterans Memorial, la playa que está en Healdsburg, y también patrulla la seguridad del río Ruso, conocido como Russian River, y el campamento de verano de Junior Lifeguards. Y también él ha sido socorrista y salvavidas por más de 15 años. Está súper emocionado de ser parte de este programa de Vamos a Nadar y hablar más acerca del programa el día de hoy. Thank you. Yes, if you could provide us some more information about that program. Gracias. Si nos pudiera dar más información acerca de ese programa. Yeah, absolutely. So this program was started in 2004, and at its core, it's a water safety program designed to reduce the drowning deaths in our community. It's an hour-long workshop. We partner with the local pools in the area, basically teaching, we offer a free swim lesson for kids. We also will have, we partner with the local pools in the area. Like I said, we're going to be teaching them kids ages 5 and up, while also educating the parents and teaching them kind of about the hazards presented by our local waterways, such as the Russian River, for example, the Pacific Ocean. Yeah. Okay, gracias. El programa de Vamos a Nadar fue establecido en el 2004. Vamos a Nadar es un programa de seguridad en el agua diseñada para reducir las muertes por ahogamientos en nuestra comunidad. Ese taller, durante el programa, se ha creado un taller de 1 hora para que con piscinas asociadas de parte del programa y instructores en la comunidad. Y el taller o la lección que dan en esa hora de natación es para niños de 5 años y adelante. Y es para educar a las personas, a los niños y también a los padres.
acerca de los problemas, no los problemas, de los peligros que presentan las piscinas, los ríos, los lagos. Y you want to continue? Sure. Gracias. No worries. So it is a free program. Vamos a Nadar primarily serves families with limited resources that otherwise could not afford the swim lessons. So in Sonoma County, swim lessons can range anywhere from $60 to $150. So any participants of Vamos a Nadar will receive a coupon that allows them to have continued swim lessons at the respective facilities at a discounted rate of $15. Okay. So, en este programa fue creado en mente para las familias con bajos recursos o familias que tienen recursos limitados y que de otra manera no podrían pagar para estas clases. O típicamente unas clases de natación cuestan $60 a $145 regularmente en las piscinas locales. Pero si uno participa en este programa de Vamos a Nadar, pueden recibir un cupón para continuar con las lecciones de natación en cualquiera de las piscinas participantes que están involucradas en el programa por un cupón de $15. El programa esa es parte de, si uno va al programa de Vamos a Nadar, eso es lo que le regalan aparte del taller de enseñanza. Solamente es una, pero si uno va, le regalamos ese cupón de $15 para continuar las clases de nataciones con las piscinas que están asociadas y están apoyando el programa. Yeah. And then lastly, the program is funded by the Sonoma County Parks Foundation. It's a nonprofit organization right here in this building. And they seek to raise about $10,000 per year to fund the program. And basically that money makes up the difference between the discounted rates of the program. So, una de las formas que nosotros podemos ofrecer este programa es porque la fundación del Condado de los Parques Regionales, que es una agencia sin lucros, ellos agarran dinero, han recaudado como $10,000 para poder llevar a cabo este programa. Ellos se esfuerzan para poder y brindar este programa a la comunidad y nos ayudan a poder proveer este programa para la comunidad. And so if people are interested in having their children participate in this program, one, where would they reach out to? And two, when can they get either themselves on a list or sign up for it more than anything? Entonces, la pregunta que tenemos aquí es, entonces, si hay una familia que está interesada en beneficiarse de este programa, ¿a dónde llamarían o con quién se comunicarían? Y dos, ¿cuándo podrían hacer esto, llamada o mandar un correo electrónico? Yeah, no, great question. Registration is available on our website right now. So we encourage everybody to get on there. The website is socoparks.org/nadar. You can also call our phone number. It's 707-565-8034. If no one answers, please leave a voicemail. We'll definitely get back to you and get you guys registered. Okay, so la forma para registrarse para el programa es que pueden ir directamente a nuestra página de internet, que es socoparks.org, nadar, o pueden también llamar al número 707-565-8034. Si nadie contesta, por favor de dejar mensaje y vamos a estar regresando las llamadas. Pero se pueden registrar por medio de ir a la página de internet, y así es una forma de registrarse y pueden ver las diferentes días que hay disponibles. Entonces, para nuestra comunidad es súper importante de que vayamos a Soco Parks, ese es socoparks.org/nadar,
o pueden llamar al 707-565-8034, 707-565-8034. And so it's really good that, again, a lot of our community may not, again, know how to swim, or children may not know how to swim. And what we want to avoid is a tragedy. And I'm glad that there is this wonderful program that is able to finance part of the cost of being able to educate children. This is a wonderful example of what equity looks like, where those who cannot afford to pay the regular price can get some type of support. Entonces, este es un programa muy bonito. Una vez más, es importante de que la comunidad sepa de que pueden beneficiarse. Todos y todas debemos de tener acceso al agua, pero hacerlo de una forma sana. Entonces, aquí está un ejemplo de equidad donde gente pobre puede beneficiarse de este programa tan bonito. What else should we know? We know that we can reach out to this program. Is there any other program that the regional parks has accessible to our community, either now or in the summer? ¿Qué otra información tienen ustedes acerca de los parques regionales, sea programas que están existiendo ahorita o en el verano? Yes, so we currently also have what we have the signups for the summer camps. And specifically, if folks are needing support in terms of like financial, like we have what's called a summer campership. So for those who have limited funding to be able to bring their kids out to the summer camps, there is we do have what we call summer campship. So tenemos otra oportunidad que son los campamentos de verano. Y parte de los campamentos de verano también tenemos oportunidad para personas que tienen bajos recursos o están limitados. Tenemos una beca que le llamamos campership, y también está tenemos una página que puede ir. So in order for you to sign up for the camps, you would have to go to parks.sonomacounty.ca.go /play/camps/summer camps -camps. It is a very long URL. The easiest way is to go to our general like website and click for play, and there should be a page that goes directly to summer camps. And again, people can reach out at 707-565-8034 and hopefully be directed if they don't have that, or is there another phone number for that specific program? The 565-8034 would go for the Vamos a Nadar number. Okay. Entonces, there is another number. Yeah, definitely. Entonces, la comunidad puede ir al 707-565-8034 para el programa específicamente de Vamos a Nadar, y para este otro programa, si quieren salir a acampar, una vez más, debemos de educar a nuestros hijos, nuestras hijas, a que dejen la tecnología allá afuera o adentro de la casa, y que salgan afuera y participen en estas actividades. Recordemos que cuando hablamos acerca de la salud mental, una de las cosas muy bonitas y necesarias para evitar la depresión, la ansiedad y todo lo demás es que estén en contacto literalmente con la tierra. Entonces, si sus hijos e hijas salen afuera, van a acampar, es una cosa muy beneficiosa. Hay suficientes estudios que lo han comprobado. And so it's really important for our parents to understand that in the summer, it's a wonderful time to put those video games aside, to put those cell phones aside, to put that technology aside, and go outside. And there's plenty of evidence from research that shows that having your hands in the dirt and getting out there and climbing trees and doing all of this stuff is extremely beneficial for our mental health. And so again, this is another wonderful program that you all have. And again, I'm not sure if you have a phone number. The URL is a little bit long for our radio show for sure. And the other option is for those of you who are listening and later on when I check out the video on my YouTube channel, we'll have that link there. También para aquellas personas que están escuchando en la radio,
en un futuro, saben que esta misma noche vamos a tener el video en el canal de YouTube y ahí podemos poner también las ligas para que vayan directo a estas páginas. Yes, so unfortunately, we do not have a direct number for the summer camps because it is very specific to whichever one folks are signing up their kids for. So desafortunadamente no tenemos un número de teléfono directo para los campamentos de verano. Si las personas están interesadas en apuntarse, es mejor ir a la página de internet porque es específicamente dependiendo a qué campamento va a inscribir a su hijo o hija. Okay. Yeah, y esa es la misma página web que mencionaron hace un rato de socoparks.org. Sí. Ok, entonces una vez más, es importante de que aprendamos también a usar la computadora y si quieren, vayan con sus hijos, sus hijas, socoparks.org y luego de ahí van a encontrar información acerca de los programas de campamento. Para el programa de natación es socoparks.org/nadar. Entonces, es importante una vez más de que salgamos allá afuera, de que nuestros hijos, hijas tengan la oportunidad de disfrutar su niñez. And so it's important again to our community, go to socoparks.org and there you're going to find a lot of information. Again, it's about getting ourselves out there. It's about getting our children out there. It's about giving them the childhood that many of us had. And that unfortunately, because of COVID, because of the fires, because of so many other things, we really don't send our children out there. And it's important that they have that experience. With that, is there any other programs that you would like to invite us to check out either on your website? We mentioned Vamos a Nadar for sure, and we hope that people will sign up for that. It is essential that the community get involved. And again, it's a wonderful thing, the service that you all are providing over there with Regional Parks. Oh yeah. I also just wanted to mention about Vamos a Nadar. We're going to be offering 9 different events this year, and accessibility wise, we're making it pretty easy for everybody in Sonoma County to get there at the variety of locations that we're offering these events. So you can find Vamos a Nadar this year through the months between April and June. We're going to be in Santa Rosa. We'll be at Findlay and Ridgeway Swim Centers, also the YMCA. We're also going to be in Ives Pool in Sebastopol, Honeybee Pool in Rohnert Park, the Windsor Senior Center in Windsor, Healdsburg Swim Center in Healdsburg, YMCA Cloverdale, and Sonoma Splash in Sonoma. So, este año estamos ofreciendo 9 oportunidades para que familias puedan llevar a sus hijos e hijas en diferentes áreas del condado. So, tenemos la piscina de Findlay, Healdsburg, Ridgeway, Honeybee, que es en Rohnert Park, Sonoma Splash en Sonoma, YMCA en Santa Rosa, YMCA de Cloverdale, Ives Pool en Sebastopol y en Windsor Senior Center. So el centro de Senior Center de Windsor. Definitivamente. Una vez más, este es un ejemplo de cómo los parques regionales están tratando de asegurarse que todas las gentes tengan acceso a estas oportunidades sin tener que preocuparse que tienen que viajar muy lejos este verano. Y como mencionaron, esto va a ser de abril a junio, pero es tiempo de que vayan a la página web socoparks, socoparks.org/nadar o chequen el video que vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan encontrar esa información. And so to our community in general, just please go to socoparks.org/nadar, and then you can look at all that information and see some of the services that, again, when people say, what am I paying taxes for? This is what you're paying taxes for. And these wonderful individuals that are here with us today are providing a wonderful service for our community in general. And with that, I think we are going to stop for today, only because of the timing. But
I want to make sure that you all feel comfortable reaching out anytime. Let's set up other meetings, especially as you are getting to April, and let's come back and let's have another dialogue. Let's continue to invite a lot of our community members to participate in this program. Entonces, quiero agradecerle a mis colegas, Jocelyn Torres y Greg Desmond, que vinieron y platicaron con nosotras el día de hoy, nada más porque no tenemos mucho más tiempo el día de hoy, pero quiero invitarles a que vengan y nos visiten a principios de abril, tal vez, para que podamos continuar este diálogo y ver qué otras oportunidades existen para nuestra comunidad. So thank you to both of you, Jocelyn Torres, who is the Community Engagement Coordinator, and Greg Desmond, who is the Aquatics and Recreation Supervisor for the Sonoma County Regional Parks. And so with that, I want to thank you again, and I look forward to having another dialogue with both of you. Gracias. Thank you so much for having us. All right, take care.